Buenas tardes, estamos ya encontrándonos en Diálogos por Democracia TV y está con nosotros, como les habíamos venido anunciando, el señor economista Marco Flores, exministro, pero más allá de los cargos que podríamos narrar, algunos que Marco ha ejercido, diríamos, es un ciudadano con el que uno puede discrepar, pero con el que también podemos coincidir en que el país está primero. Desde ese punto de vista hemos leído muy atentamente un trabajo que presenta al país. Es una reflexión sobre los impuestos, el terremoto y la economía en contravía. Se denomina este trabajo y por eso le hemos invitado, economista Flores, para conversar sobre este tema. Una primera definición, esto tiene que ver con el proyecto de ley que está tramitando la Asamblea Nacional, que tiene un nombre que debería un poco suavizar el análisis. Uno podría pensar que es esto de solidaridad con el terremoto de Manabí y de Esmeraldas, ¿no? Pero cuando uno lee el trabajo suyo descubre que de solidario no tiene casi nada. ¿Cómo hacemos una primera aproximación a estas definiciones que usted tiene? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con usted. Mire, lo primero que yo tengo que decir es que en los últimos 2 meses el gobierno le ha metido a la gente 3 paquetes tributarios. 3 paquetes tributarios. El tercero es el que está ahora mismo tratando, este que se llama la Ley de Solidaridad. Y por lo general, como en este caso, los paquetes tributarios que van a producir la respectiva ley, tienen un nombre subliminal, un título subliminal, que es para subconscientemente modificar o preparar la conducta de la gente. Cuando usted dice Ley de la Solidaridad contra los daños del terremoto, aquí no está en prueba la solidaridad de la gente ecuatoriana. La solidaridad de la gente ecuatoriana y su esfuerzo se ha manifestado y se sigue manifestando de manera muy generosa. El problema es en qué momento llegan estos 3 paquetes tributarios. Y vamos a referirnos básicamente al último. El uno estaba presentado y se lo aprobó antes. 2 han sido aprobados ya. El uno, que tiene un nombre realmente absurdo, que es el equilibrio de las finanzas públicas que comenzaron con un desfinanciamiento de $10.000 millones para el año 2016. En ese momento, ahora quién sabe qué será o cuál será la cifra. Y el proyecto convertido en ley de equilibrio de las finanzas públicas le da 300 millones. Es realmente un absurdo. Y el otro tiene que ver con los esfuerzos laborales y las modificaciones en los temas laborales, en fin. Incluida ahora un impuesto a las utilidades, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero me refiero a los 2 paquetes que se aprobaron anteriores, a final de febrero y a comienzos de marzo. Bueno, ahí está el seguro de desempleo que podría tener y está la disminución de la cesantía, además de una administración de la cesantía por parte del régimen. Exacto. Y ahora llega este tercer paquete, el llamado de la ley solidaria, el que está agravando, por ejemplo, está subiendo en 2% el IVA, está agravando con el 3% a las utilidades de las empresas, está además agravando el patrimonio de las personas y de las empresas, en fin, en los proyectos que usted conoce. Pero me parece que lo central es señalar en qué momento, hablemos del tercer paquete, y de un cuarto paquete, ¿no? ¿Usted cree que vendrá un No, ya vino, ya se aprobó. El cuarto paquete es la extensión de la desgravación de la salvaguardia. Esa no necesitaba pasar por Congreso. No necesita pasar por Congreso, pero el gobierno anunció ya que la extiende por un año más. La desgravación, que llegaba hasta el 40% de impuesto, tenía que producirse en los meses de abril, mayo y junio del 2016. Ahora la han pasado para el 2017. Esto en buen romance significa que la gente tiene que seguir pagando esos impuestos hasta el 40%, el equivalente al 40% valor del costo, ¿no? Del valor. Bien, entonces, con son 4 paquetes, pero analicemos este tercero que tiene que ver con la famosa... Yo quisiera, antes de una cosa que sí es importante, a mí me ha llamado la atención que todos los sectores sociales no se hayan percatado del manejo del fondo de cesantía, antes de que usted pase a analizar ya el fondo del tercer paquete, digamos, que está pendiente.
Pero esto del fondo de cesantía y de la seguridad social, porque además ahora hay un decreto ejecutivo que dice que, del Ministerio de Relaciones Laborales, que dice que los que han presentado solicitud para jubilarse hasta abril podrán hacerlo, los de ahora en adelante ya no. Hay que pasar ahora por una comisión de tamiz, cuando eso es un derecho, no es un... Natural. Bueno, yo quisiera decir que cuando la gente no se entera, cuando la gente no lee o cuando no conoce, entonces realmente le pasan gato por liebre, porque no puede reclamar, no se reclama lo que no se conoce, o no se reclama lo que no se entiende. Y cuando la gente ha reclamado, como ocurrió, por ejemplo, cuando se propusieron las medidas de la herencia de la plusvalía y la gente reclamó, los gobiernos comienzan a pensar y generalmente meditan en su accionar, como ocurrió ya. Lo que usted está señalando es la pura y neta verdad. Fíjese en este momento las declaraciones del presidente de los servidores públicos, que dice que hay 50.000 personas listas para jubilarse. Esos son más o menos, a ojo de buen cubero, 2.000 millones de dólares. Pero el gobierno, a través de un acuerdo ministerial, en que modifica ciertas reglas, las reglas que no deberían modificarse, porque como usted dice, son un derecho, constituyen un derecho de los trabajadores, difiere básicamente la jubilación para el próximo año, es decir, para el próximo gobierno, y la gente no puede jubilarse. Pero esta es una de las tantas cosas que se vienen haciendo en el Ecuador, y es, yo no soy abogado, sino simplemente un economista, pero a mi juicio, desde el punto de vista legal, me parece que esto es absolutamente ilegal, porque se atenta contra derechos adquiridos. Claro. Y claro, en estas circunstancias, le decía, es que hay que analizar, en las circunstancias que vive la economía, lo que los economistas llamamos el momentum o el timing, esta propuesta de subir los impuestos bajo el nombre de contribuciones y bajo además el sutil membrete de para ayudar a la reconstrucción como consecuencia del terremoto. La primera pregunta que uno tiene que hacerse antes de fijar el momento en que llegue este nuevo paquete impositivo es si esta plata es necesaria para solventar los gastos que le corresponden al Estado, los gastos relativos a la reconstrucción de los daños causados por el terremoto. ¿Son necesarios estos impuestos, este paquete, este tercer paquete impositivo? Pero es que ahí podríamos sumar, si ya teníamos un déficit tan grande como el que usted mismo advierte, de 10.000 millones de dólares, y no sabemos si esa es la cifra real, más lo que sí va a costar. Claro, ahí también usted nos plantea una idea de, pero ¿cuánto realmente requiere para la reconstrucción? Efectivamente. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es presentar las cuentas, es decir, tiene que presentar un flujo de fuentes y usos de fondo, de dónde sale la plata y a dónde se va la plata. ¿Usted ha visto algún estudio más o menos sustentado, porque yo por lo menos no lo he visto, donde se señale los costos de la reconstrucción general del daño que causó el terremoto y dentro de eso, de lo que le corresponde al gobierno? Una primera evaluación, usted diría. Una primera evaluación. ¿De qué es lo del Estado que está dañado y que hay que reconstruir? Saber cuánto es lo que nos va a costar. Ya. No, yo no he visto cálculos debidamente sustentados. Lo que he visto en la prensa y lo que he escuchado es que se ha dicho, esto a ojo de buen cubero, 3.000 millones de dólares. Eso es lo que se ha dicho. Bien, hay que establecer una diferencia aquí, Francisco. Una cosa es lo que costará restituir o arreglar los daños causados por el terremoto, los daños generales, totales. Me refiero a los materiales, las vías humanas no se puede, ¿no? Infortunadamente. Y otra cosa, lo que le debe costar al Estado, o lo que le corresponde pagar al Estado. Si usted revisa los informes, por ejemplo, del Banco de América, que son hechos con base a la realidad ecuatoriana y sustentados en experiencia de decenas o de centenas de casos parecidos y de países que han atravesado por terremotos iguales o peores que el Ecuador, aproximadamente lo que le termina costando al Estado de la reconstrucción por consecuencia del sismo está en el orden del 30%. Y el Banco de América ha producido un informe que está en circulación, yo lo tengo aquí, en donde se señalan cuáles serían los ingresos, los nuevos ingresos que por el paquete impositivo recibiría el Estado versus los costos que le correspondería sufragar. Entonces llegamos a lo siguiente. Por este nuevo proyecto, el Estado recaudaría, sobre la base de cálculo del Banco de América, más o menos 1.800 millones de dólares. A eso hay que sumar 630 millones de dólares de los recursos provenientes de los multilaterales,
de otros organismos y de otras contribuciones. Los multilaterales son básicamente la CAF, el BID y el Banco Mundial. El Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario tiene una línea de crédito ahí, ¿no? y qué bien que usted toque este tema, pero permítame, o sea, entre los multilaterales... O sea, los tres sin el fondo. Sí, entre los multilaterales, más lo que se recaudaría como consecuencia de esta ley que va a ser una realidad, estamos hablando de 2.400 millones de dólares. 2.400 millones de dólares. Y el Estado no necesitará en lo que le corresponde al Estado más allá de 1.100 millones. Esto es lo que nos lleva a varios analistas, no solamente economistas, a inferir que lo que se quiere es fondear el presupuesto con el pretexto del terremoto. Un presupuesto que estaba y sigue evidentemente desfinanciado. Fíjese que en el periodo enero-marzo, entre los gastos devengados, es decir, lo que ya se ha cumplido y tiene que pagar el Estado, respecto de lo efectivamente pagado, hay una diferencia de 1.000 millones de dólares. Apenas en los 3 primeros meses del año hay un déficit ya de 1.000 millones de dólares. Pero podrían cubrir con esto. Bueno, esto es lo que se sospecha. O tampoco les alcanza. Aquí en el Ecuador sí hay gente que se da cuenta de lo que está pasando. Es decir, se trata de meter bajo la desgracia del terremoto una serie de proyectos y una serie de impuestos para obtener plata en buena medida para el presupuesto. Volvamos al punto del financiamiento internacional. ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno para poder atender lo que le corresponde frente al terremoto? Como le acabo de decir, tiene listos en este momento 630 millones de dólares. A esto se añade una primera línea de financiamiento del Fondo Monetario de aproximadamente 120 millones de dólares. Esos 120 millones de dólares no tienen ninguna condicionalidad, no para el Ecuador, sino para el Ecuador y para el resto del mundo que atraviese por situaciones similares y que se ha afiliado al Fondo Monetario. Es decir, no es algo que se ha hecho para el Ecuador, pues no podría hacerse. Así que no es verdad aquello de que no hay condicionalidad para Ecuador ni para nadie. Esa es una línea que existe en el fondo. En virtud del estatuto del fondo. Natural. Que es justamente para atender terremotos. Y la CAF tiene líneas específicas para atender siniestros, terremotos, fenómenos del Niño, todo este tipo de cosas. Bien, usted, a ojo de buen cubero, aquí está llegando a unos 750 millones de dólares. Pero esto lo puede ampliar con los mismos organismos internacionales. Fíjese, por ejemplo, una de las facilidades que ofrece el Banco Mundial es que créditos que actualmente están en ejecución en el Ecuador se pueda redireccionarlos para atender el tema del terremoto. Es perfectamente posible. De manera que yo no veo ningún problema en obtener 1.000 millones de dólares de estas instituciones. Entonces ahí no tendrían necesidad de este proyecto. Si fuese solo para enfrentar entonces ahí viene la duda y claro, ¿no? Dicen, esta falta de confianza, porque además dice, nos han tenido hablando de hacer un fideicomiso o no, ya no del proyecto en sí, si es correcto o no que nos pongan este paquete tributario, sino de cómo vamos a administrar lo que sí van a cobrar. O sea, nadie siquiera duda de que este proyecto vaya a pasar, sino que ya entra en esa desconfianza, y decir, vean, por lo menos hagan un fideicomiso, y claro, y ahí dicen, fideicomiso es, decía la asambleísta Buendía, fideicomiso es privatizar los recursos de los ciudadanos. Y el gobierno no hizo fideicomisos, el fideicomiso más impunidad, ¿no? Cuyo director era el señor Delgado, no fue un fideicomiso inventado por el gobierno. ¿Qué pasa ahora? Ya no valen los fideicomisos. Pero yo no quisiera apartarme por un momento del tema que estoy tratando de desarrollar, porque en primer lugar, o más bien dicho, si usted me preguntaría a mí, ¿usted cree que este proyecto de ley que generan nuevos impuestos, establecen nuevos impuestos? Pero además, usted, le da un nivel. ¿Usted cree que 1.800 sí se reunirán? Sí. Que si se contrae la economía, si el propio SRI dice que baja lo del IVA, subiéndole más, sí, bueno. Podemos analizar y más o menos calcular la elasticidad, precio de la demanda. Son 1.500. Pero si son 1.500 igual, claro, claro. Es decir, no se le debe cargar a la sociedad, a las familias ecuatorianas particularmente, tampoco a las empresas, pero especialmente a las familias, con un tercer paquete impositivo en menos de 3 meses, en 2 meses en realidad, y luego las salvaguardas que se extienden. Luego vamos a analizar en qué momento llegue esto. Pero de esta plata que reuniría el gobierno de los multilaterales, primero hay que ver cuál es la capacidad de ejecución y de gasto. Yo dudo mucho. Cosa que no han podido hacer. Yo dudo mucho que los proyectos
demanden el ejercicio y la implementación de un gasto superior a 600 a 700 millones en el primer año. Pero supongamos que fuera 800 millones o los 1.000 millones de los que estamos hablando. Es en un año, no es que se van a gastar mañana. Todo esto está diciendo, este proyecto de ley ha sido elaborado en realidad con una incompetencia única. Y a mí me sorprende que el presidente de la República lo haya acogido. De quienes lo elaboraron, quienes elaboraron este proyecto no tienen idea de cómo funciona la economía. No tienen idea del daño que le están haciendo a la economía o no les importa, que sería pero peor. dicen que tienen una visión distinta. Bueno, las visiones distintas o las mismas visiones tienen que contrastarse con la realidad de los hechos. Y la realidad de la economía ecuatoriana es que es un desastre. Yo le he traído algunas cifras por favor, que las podemos analizar, pero antes de ver las cifras, yo quisiera contextualizar ¿en qué momento llega esto? Claro. Porque estamos hablando de nuevos impuestos como subir el IVA del 12 al 14%. Y por más que se diga que después ha de bajar, yo no recuerdo que eso haya ocurrido nunca en el Ecuador después de que se sube, que se baje. No recuerdo. Pero hay algo más. Se puede bajar en el papel, pero los precios son inflexibles hacia la baja. Y eso lo dijo el señor John Maynard Keynes, que tanto le gusta al gobierno. Es decir, los precios quedan arriba. Ya no. Y no nos olvidemos, apreciado Francisco, que la economía ecuatoriana es una economía de $500 mensuales en promedio. El ingreso per cápita del Ecuador, del ecuatoriano, es de $6.000 al año. Eso significa $500 al año. Es un país extremadamente caro en relación al ingreso. El terremoto, una de las cosas que ha hecho es develar y poner sobre la mesa la miseria en que están viviendo cientos de miles de ecuatorianos, que no tienen capacidad ni siquiera mínima para reconstruir sus humildes y simples viviendas, sus humildes y simples negocios, como lo vemos y lo recoge la televisión, y como hemos visto estos cuadros desgarradores luego del terremoto. Esa es la verdad. En una economía, meter estos impuestos, en una economía como esta, meter estos impuestos, significa extraer, ya no digamos del ahorro, sino el ingreso disponible dedicado al consumo de las familias. En una economía en que esto llega en un momento en que la recesión económica campea, y el principal indicador de esa recesión es el crecimiento inusitado del desempleo y del subempleo, que en el Ecuador llega a la abrumadora cifra de 60% de la población económicamente activa a nivel nacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que 6 ecuatorianos de 10 están subempleados o desempleados. Que no siquiera alcanzan al mínimo vital y peor a las prestaciones. Y hay algunos que simplemente no tienen trabajo, ¿no? Que es una buena cantidad. Estamos hablando de un poco más, casi del 8%. Entonces, cuando usted tiene un nivel de desempleo y subempleo tan brutal, lo que necesita es reactivar la economía. Lo que necesita es bajar los impuestos para poder reactivar la economía. Pero llega en un momento en que los depósitos del sistema bancario han venido cayendo sucesivamente durante 9 meses en la relación interanual. Pero no solamente eso, sino donde el endeudamiento externo del Ecuador, sobre todo el externo, también el interno, es masivo. Eso significa un mayor esfuerzo de pago para la población, donde no solamente se afecta el trabajo, sino que los planes de inversión de las empresas han sido seriamente afectados. Es decir, aquí hay el precio de las acciones, el precio de las acciones de las empresas, de una larga lista de empresas, ha caído sustancialmente. Podríamos seguir enumerando una serie de aristas de esta recesión que vive el Ecuador. En estas circunstancias llega este paquete impositivo. Esto significa un desconocimiento brutal de la realidad económica y de cómo se mueve y se maneja la economía. La economía tiene principios y tiene reglas que no las puede fracturar ningún gobierno y que hay que respetarlas, y que cuando no se respetan y son fracturadas, trae consecuencias terribles a la economía. Esa fue la primera, la frase famosa de Milton Friedman cuando dijo "There is no free lunch", que quiere decir, no hay almuerzo gratis, lo que se haga mal ustedes lo van a pagar, las consecuencias van a venir. Eso es lo que quiere decir esta frase. El tema es que no la van a pagar ellos, porque quizá, y eso incluso se pone en duda, quizás se podría pagar en una cuenta política de elección o de reelección o lo que sea, pero estamos frente a un conflicto de ¿es posible o no? O sea, van a mantenerse necios, parecería, de reflexionar con el gobierno democráticamente. ¿O usted cree que es tan grande la brecha
está la necesidad de recursos, que no les queda más que aprobar esto y que la economía vea cómo subsiste. Efectivamente, yo mucho me temo que así sea. Yeah. Y si usted, por ejemplo, mira algunas de las cosas que están pasando, mire, en el mes de enero se firmó un crédito y se obtuvieron recursos por 970 millones de dólares para variar con los chinos. Esos entraron al presupuesto y se los gastaron de manera inmediata, básicamente sirvieron para pagar a cuentas atrasadas. Y de ahí para acá, añádale la friolera de 5.500 millones de dólares adicionales. ¿Por qué? 2.000 millones que fue otro crédito firmado con los chinos. Y ahora ya se nos anuncia 3.500 millones de dólares más, comprometiendo petróleo hasta el año 2026 y entregando, como se entregó ya un campo petrolero, también el campo Sachs en los medios de comunicación. Sí. Bueno, no hay economía que aguante un nivel de endeudamiento así. Y de paso, la gente tiene que estar consciente de que mucho más rápido que tarde hay que reperfilar la arquitectura o modificar la arquitectura de pagos de la deuda pública nacional. Marco, no hay cómo pagarla. Una cosa que es importante. ¿Por qué estaba observando? ¿Por qué la China le presta a Haití, le presta a Bolivia al 2-3% y a nosotros al 6.9%? Porque no tiene confianza de que le van a pagar. Eso es lo que marca el índice de riesgo país. Y circulan además. O sea que a nosotros nos cobran, no es que nos das un favor, fíjese están cobrando en este último crédito, ¿no? Claro. Fíjese en este último crédito usurero además, que está sobre el 7%. Sí. Los chinos, como ya no hay petróleo para comprometer, van a comprometer el petróleo a través del 2018, porque los años anteriores ya está comprometido el petróleo. Así es como está señalado este crédito y estructurado este crédito. Es decir, respaldándose en el petróleo ecuatoriano. ¿Por qué? Pero además se siembra sombras en esa negociación de... por supuesto, claro, y no solamente en eso. ¿Y no tendremos que acudir directamente al gobierno chino ya a decirle que los sectores que analizan que la propia oposición, decir, a ver, al gobierno deberían chino, hacerlo, ¿sí? La propia oposición, y no solo la oposición, la sociedad civil, debería decir, aquí hay una serie de proyectos o de contrataciones o de créditos que se obtienen, ¿no? Que tienen que ser analizados debidamente. Y no necesariamente el Ecuador los tendrá que reconocer, ¿no? No necesariamente. Claro, ahí volvemos al tema de las deudas ilegítimas. Pero es que esas sí serían. ¿Sí? Esas sí serían. De probarse algo irregular, eso sí serían. Esas sí serían. No las que inventaron la vez anterior. Pero, Francisco, ¿cómo puede una economía subsistir amparando su desarrollo y su presupuesto en más impuestos y en deuda? Es imposible. Por eso le digo que este proyecto de ley involucra una enorme incompetencia profesional y se maneja la economía con una enorme incompetencia. Llega en un momento tan difícil para la economía ecuatoriana, por eso es que digo que la economía está en dirección contraria, está en contravía. Lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Entonces la primera pregunta aquí es, bueno, oiga señor, usted lo que está diciendo es que bajen los impuestos. Sí señor, hay que bajar los impuestos. No solamente no inventar nuevos impuestos, sino que hay que bajar los impuestos existentes, como el perverso impuesto del 5% a la salida de divisas, ni pensar en la subida del IVA. Y hay que eliminar otros impuestos perversos también. Entonces, la pregunta sería, y si usted hace eso, ¿de dónde va a sacar el Estado la plata para poder manejar el Estado? Para manejar el Estado y la economía? Pues es muy simple, pues, Francisco. Si nosotros venimos insistiendo en un programa de estabilización económica, ese programa de estabilización económica, donde básicamente el Ecuador tiene que volver a las regulaciones fiscales, a la disciplina fiscal, a los equilibrios macroeconómicos, como decimos los economistas, presentar un programa amigable, sustentable, creíble, eficiente y eficaz. Por ejemplo, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Usted puede obtener créditos de los multilaterales y además, que bajarían el riesgo país sujeto a este programa, y además puede entrar en los mercados con bonos soberanos a tasas del 4% o del 3%, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Perú. Y entonces usted conforma un paquete, porque el paquete de dinero no se gasta al otro día, se gasta en la ejecución presupuestaria del año. Un paquete fácilmente de 2.000 millones de dólares. Esos 2.000 millones de dólares son los que van a suplir la plata que usted va, comillas, a dejar de recibir vía impuestos, pero con una gran diferencia. Reactiva la economía. ¿Cómo puede usted mantener el anticipo al impuesto a la renta para las empresas, que son 1.000 millones de dólares?
continuamos con este tema luego de este corte, porque, claro, es importante ver no solo cómo se podría enfrentar, otras miradas, otras visiones, pero además una carga de conciencia social con el país. Enseguida volvemos Marco Flores y su visión de la economía. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y claro, para pedirle que continúe, Marco, sería dos cosas. El uno, hablamos del impuesto a la salida de divisas, hablamos de las salvaguardas que podrían complicar la negociación con Europa del tratado de libre comercio o el acuerdo comercial, lo que quieran ponerle como título, no importa, pero ahí hay un acuerdo que está por ratificarse y que podría tener dificultades. Este tema que usted dice, hay que bajar los impuestos y le decíamos, pero ¿y cómo recuperamos esa plata? Usted dice dinamizando la economía, o sea, que el crecimiento del cobro del IVA hasta el 12, si no bajaron al 10 como nos dijeron, en vez de bajar como ha bajado, pueda subir, crecer, pero manteniéndole al 12. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué significa un programa económico? El programa económico significa establecer las reglas en las que se va a basar la economía. Fíjese, una de las cosas que hizo este gobierno es hacer tabla rasa y eliminar todos los controles fiscales que existían, fundamentalmente a través de la ley de responsabilidad fiscal, que fueron ratificados incluso después de la dolarización. Esa ley y otras disposiciones legales, que eran ley, establecían el nivel máximo de déficit que puede tener el Ecuador, el nivel máximo de endeudamiento que puede tener el Ecuador. Resultaba una camisa de fuerza. El nivel máximo de gasto corriente que puede tener el Ecuador, el nivel máximo de salarios que puede tener el Ecuador. El gobierno los eliminó por completo. Establecían, por ejemplo, que el Banco Central quedaba estricta y terminantemente prohibido de financiar al gobierno. Y ahora el Banco Central le financia al gobierno. Casi como prestamista comercial, ¿no? No solo eso, sino que le han sacado hasta lo último que han podido al Banco Central a las reservas internacionales, ¿no? Que ahora, hoy por hoy, ni siquiera cubren las reservas bancarias. Es decir, a eso hemos llegado. Las reservas bancarias es la plata que depositan los bancos ahí, ¿no? O sea, es el encaje bancario. Sí. Entonces, lo que tiene de liquidez efectivo el Banco Central ni siquiera cubre el monto de las reservas bancarias. Y se han sacado la plata que se supone era la que respaldaba los depósitos de las instituciones públicas bajo el supuesto de nuestra plata mismo es. Como que los gobiernos seccionales, provinciales y otras instituciones públicas no necesitarían la plata para girarla. Tienen la garantía del 100% del gobierno. ¿Pero en qué? Pues si lo que ha dado el gobierno son bonos. Pero si no puede pagar los sueldos, ¿no? Y está emitiendo papeles, está dando bonos, los sueldos no los puede pagar. Los jubilados o los que están para jubilarse no se pueden jubilar porque no hay plata. ¿Cómo va a redimir esos bonos? ¿Cómo va a respaldar? Son papeles que han dado para respaldar Marco, todo esto. Entonces usted diría que si comienzan a usar el dinero electrónico es peor y está aprobado el dinero electrónico. Fíjese una cosa, entre las medidas que yo he propuesto en el trabajo al que usted gentilmente hizo referencia al principio, está la implementación inmediata del dinero electrónico. Pero la implementación inmediata por parte del sistema financiero privado. Está aprobado ya. Claro, por el... aquí el Banco... Es que por eso digo que estamos en contravía. Claro. Aquí el Banco Central no tiene nada que hacer en esto.
¿Por qué? Porque hay una enorme desconfianza. Usted pondría sus ahorros para usarlos vía dinero electrónico, vía su celular. Pondría sus ahorros en una cuenta que maneje el Banco Central. Yo no lo haría. Y no lo haría por una razón muy simple, porque no confío si voy a volver a ver los dólares. Y eso le pasa a una gran cantidad de gente en el país. Por eso es que el dinero electrónico tiene saldos tan chiquitos. Marco, ¿no? ¿y si pagan los sueldos con eso? Bueno, todo esto pertenece a direccionar la economía en contravía, ¿no? Todo Entonces esto ahí es un error. regresamos a cómo Todo hacer es un error. a cómo hacer este programa que le permita volver a un mínimo de control del gasto, ¿no? Natural. Entonces, el programa económico, Francisco, que habría que presentar a instituciones como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial. Fíjese que solamente ante el anuncio de que el Ecuador vuelve al Fondo Monetario con motivo del terremoto, los bonos ecuatorianos se apreciaron de valor y el incremento también del precio del petróleo. Entonces, en el momento en que usted hace un programa inteligente, amigable, donde no vende la soberanía, perdóneme y que me perdonen los televidentes y los internautas, la expresión macanuda. Aquí nadie es estúpido para querer vender ni la soberanía, ni la conciencia, ni mucho menos, sino para hacer las cosas inteligentemente que le beneficien al país. Claro. Entonces usted tiene que presentar un programa económico coherente, racional, en función de las posibilidades efectivas del Ecuador. Eso le abre la puerta al financiamiento internacional, porque al Ecuador le hace falta dinero internacional. Por ejemplo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, en términos concesionales. Y algo fundamental, le permite obtener recursos de los mercados internacionales. Ya. Más barato. Pero claro, ¿por qué el Ecuador no entra ahorita a los mercados internacionales? Tendría que pagar un 12 o un 14% de interés, porque no es creíble, no es confiable. ¿Por qué Perú paga el 3%? ¿Por qué Colombia paga entre el 3 y el 4%? ¿Por qué México colocó bonos a 100 años plazo al 2% de interés? Y el Ecuador no puede entrar ni siquiera al 12%, porque no se confía, primero, en la capacidad de pago del Ecuador, y existen dudas sobre la voluntad de pago del Ecuador. Entonces, el riesgo país es alto, la tasa de interés es alta, no podemos llegar ahí. Pero si es que hacemos un programa coherente, racional, amigable, como le digo, eficiente y eficaz, podemos entrar a captar recursos. Eso nos permitirá para el primer año y el primer año hacer y medio un fondo hacer un fondo de reconstrucción de la economía. Yeah. Yo le escuchaba ayer, entiendo que era el ministro de Economía de Argentina, no alcancé a ver el nombre, le escuchaba en una entrevista que dijo algo que es absolutamente racional. Dijo, en el estado actual de la economía argentina, para relacionarlo con el Ecuador, la casa por adentro se ha destruido. Entonces estamos reconstruyendo. Primero tenemos que empezar por el baño. Esto quiere decir que no se puede usar el baño un tiempo. Luego vamos a ir a la sala, al comedor, a los dormitorios. Entonces cuando esté terminado todo esto se va a poder usar de manera eficiente. Eso es lo que ocurre cuando hay una destrucción tan grande. Entonces hay que hacer un programa de reconstrucción económica, y los recursos que se obtengan vía esta programación a la que me he referido, que es básicamente seguir las reglas de la economía, la sensatez. Pero eso choca con el discurso ideológico. Claro. Y me parece que el discurso populista. Exacto. Y me parece que hay ese discurso que les ha permitido estar, y que cuando había recursos han repartido, ¿no es cierto? No les permite un poco asimilar esto que nos ha pasado y rectificar. Pero Marco, también uno dice ahí, ¿cómo es posible entonces empatar esto que al gobierno no le va a gustar, pero que nos plantea como proyectos de ley que esto, ¿qué es neoliberalismo? ¿Qué es esto? Pero no están planteando hasta privatizar las cosas. Claro, este es un proyecto abusivo, ¿no? Yeah. Y es abusivo, aparte de mal hecho, de incompetente, y es abusivo además porque se ampara en una mayoría de legisladores en la Asamblea, en donde el resto de la sociedad, por más que pida, solicite, grite o patalee, es ignorada, ¿no? Sus criterios son ignorados y aquí se hace simplemente lo que ellos han decidido. Es decir, yo no veo la posibilidad de recomponer el Ecuador que no sea con otro gobierno. Para mí una condición necesaria, necesarísima, es el cambio de gobierno. Es el cambio de gobierno. Pero queda un año. Claro. Y en ese año pueden destrozar más. Alguien hacía una caricatura y son, con todas estas dificultades, son un elefante suelto en cristalería. Exactamente, exactamente así es. ¿Cómo enfrentamos esto la sociedad? Solamente con una posición firme de la sociedad civil,
que le exija al gobierno. Los asambleístas que están ahí, les importa un rábano lo que digan sus comunidades, quienes los eligieron. Ellos hacen lo que les dicen que hagan o lo que ellos creen que deben hacer, independientemente de lo que piense la comunidad. ¿Usted cree que la comunidad está de acuerdo? Sedatos acaba de publicar una encuesta donde aproximadamente el 70% de la población está en contra de los impuestos. Les vale un rábano, igual lo aprueban. Esta es la situación que tenemos en el Ecuador. Entonces, el tema no es fideicomiso, ni nada. Tenemos una situación que es, no digamos un paquetazo, es un garrotazo a la economía del país. Es justamente hacer lo contrario de lo que se debe hacer. Vea, Pancho. Pero, ¿y usted cree que esto, de alguna manera, usando esto que ya está, de todas, tenemos alguna posibilidad de avanzar, incluido esto también? El único que puede evitar esta debacle es el propio presidente de la República, es decir, proyectos como este. Yeah. Esa es una pregunta para él. ¿Usted está dispuesto a hacerlo o no? Déjeme darle ciertos criterios que la gente... y algunos datos que usted tenía para reflexionar. Que la gente tiene que saber. Ya hemos hablado del tema del IVA, subir el IVA. Yo hacía un símil el otro día y decía, esto es como igual que a una persona que tiene una anemia aguda, a una anemia muy fuerte, usted le saque sangre porque necesita darle a alguien más. Esa persona lo que necesita es vitaminas y a lo mejor necesita una transfusión de sangre esa persona. Es decir, no sacarle la sangre sino ponerle. Eso significa incrementar el IVA en una situación como la que vive el Ecuador, cuyo principal exponente de la crisis es el 70% de la población económicamente activa en subempleo y desempleo. No nos dice nada esta cifra. A los hacedores de este proyecto no les dice nada. No les dice que están en la dirección contraria. 60% de la población económicamente activa está desempleado o subempleado. Una cosa verdaderamente espantosa. Pero mire usted, por ejemplo, lo que pasa con el impuesto al patrimonio. Aquí tendrían que hablar los abogados. Pero, como decía, yo soy solamente un simple economista, pero sí leo la Constitución. Ese impuesto al patrimonio se lo va a cobrar de manera inmediata una vez aprobada la ley, o sea, la ley se aprobará en cuestión de horas, de manera inmediata. ¿Pero con base a qué? Con base a las declaraciones patrimoniales del año 2015. Del año 2015. Sin tomar en cuenta las pérdidas. Claro, el proyecto de ley, lo que va a ser ley, dice... La declaración que estaba vigente al 1 de enero del año 2016, o sea, la que se hizo en el año 2015. Pero del año 2015 al año 2016, los patrimonios se han modificado. Por ejemplo, se han modificado por parte de los reavalúos catastrales. En Quito no se han dado 2 años los reavalúos catastrales, pero en los últimos 10 años, esos reavalúos catastrales en la época del señor doctor Barrera, sobre todo, fueron significativos y aumentaron drásticamente el patrimonio de las gentes en la vivienda. Pero esa vivienda no se ha vendido, es decir, la ganancia no se ha realizado. Usted va a poner un impuesto sobre eso, sobre la ganancia no realizada, primer punto. Segundo punto, la ley dice, o el proyecto de ley dice, que en definitiva se calculará el 3% sobre la declaración patrimonial del año 2015, es decir, tiene carácter retroactivo, no sobre la situación actual. ¿Cómo puede usted cobrar sobre una situación que ya no existe? ¿Qué pasó con las personas que se divorciaron y que dividieron su patrimonio? ¿Qué pasó con las personas que perdieron dinero en un negocio? ¿O qué pasó con las personas que ganaron y aumentaron su patrimonio? ¿Y cómo se va a cobrar el 3% sobre la declaración patrimonial? Además, solo de los giles que hicimos la declaración patrimonial. Además, si no paga, ahí hay una cosa que es espantosa, claro, los intereses que van así a es, cobrar. esa es la segunda parte. Pero en la parte operativa, Francisco, ¿cómo se va a calcular? ¿Cómo se va a calcular? El inmenso número de personas no ha realizado declaración patrimonial. Y así no fuese así, pues. Hay un grupo de personas que hemos realizado. ¿Cómo se va a calcular? La Constitución dice que los impuestos tienen que ser para todos, generales, en fin, equilibrados y todo. Este sería un impuesto para un sector nada más, incumpliendo también en esto también la Constitución. Luego viene algo que constituye verdaderamente un horror, lo que usted acaba de decir. Dice el proyecto de ley que si la gente no paga, y mucha gente, muchas empresas y muchas familias sobre todo, no van a poder pagar porque no hay la plata para pagar. No tiene liquidez. Si usted vivía en una casa que costaba, vamos a decir, con sus muebles y con joyas, porque todo eso es la declaración patrimonial, no hasta la ropa que usted está puesto. Entonces usted con su carro, con su casa, con todo lo que usted tiene, tenía una cierta cantidad, $1 millón, tiene que pagar el 3%. Pero eso mismo que usted tenía,
hace 10 años, sin que se haya movido de la casa, era $500,000. Por efecto del reavalúo catastral ahora es 1.000.000. Usted tiene que pagar sobre el reavalúo que le hicieron, que además ha sido ya sujeto de impuestos para usted, porque usted ha pagado impuestos al municipio. Es decir, usted no realizó la ganancia está en libros y en los libros del municipio encima de eso. No, usted no vendió la casa para... una contabilidad. Pero es que es contable, es una ganancia contable. Experiencia, Marco. El oro que el Banco Central había comprado en $710 millones. Dijeron que ahora como la onza Troya le había subido a 1.100 y pico, que esos $300 millones que eran de diferencia, el Banco Central le pasó al gobierno. Se los llevó. Y yo dije, pero ¿y cuándo monetizaron el oro para que ¿Cuándo lo vendieron Exacto. para realizar la utilidad? Sí. Es exactamente lo mismo aquí. Ese es el concepto pero ya tienen ellos ese es el concepto populista entonces. que la gente maneja, porque lo que se quiere ahí es caerle encima al que algo tiene, bajo el pretexto de que vamos a ayudar a los pobres. Y esto lo que hace es orientar la inversión, ojo. Esto es justamente ir en la dirección contraria. Pero viene algo más, que es absolutamente terrible, que la gente debe saber. El siguiente artículo de la ley, o el siguiente párrafo de la ley, dice que si usted no paga, porque mucha gente no va a poder pagar, no va a poder, entonces le van a cobrar el 3% de interés mensual sobre los valores adeudados. Y el interés simple nada más de ese valor es 36% al año, y el interés compuesto es como 51%. Es decir, el Estado convertido en el chulquero de las familias ecuatorianas. Por Dios santo, ¿cómo es posible que se haga una cosa así? ¿No es esto una prueba fehaciente de la más burda y grave incompetencia técnica de quienes formularon el proyecto? Esta es la situación en la que se encuentra la gente, y esto es lo que le va a pasar a la gente y a las empresas. ¿Y usted cree que esto sí han analizado esta mayoría del gobierno en el Congreso, o no analizan, no les importa? Bueno, los pocos que analizan o han levantado la voz y se han opuesto a esto, no tienen la capacidad disuasiva para evitar cambiar que esto ocurra. Y por eso usted ve los proyectos aprobándose en tiempo récord. En tiempo récord, uno tras de otro, ¿no? Luego viene el otro impuesto, porque es un paquete de impuestos, el impuesto a las utilidades de las empresas. Los primeros que deberían estar preocupados de eso son los trabajadores ecuatorianos, porque van a disminuir las utilidades de los trabajadores que puedan recibir utilidad de alguna empresa, ¿no? No todas las empresas van a tener utilidad. Les van a quitar plata que les corresponde a ellos. Pero es que las empresas están atravesando un mal momento. No todo el mundo vende alimentos y comida que la gente no puede dejar de consumir. Pero Marco, el propio gobierno reconoce que hay tanto que genera en el proyecto aprobado hace unos días. Dice que se podrá flexibilizar la relación laboral bajándoles el salario a través de las horas. Claro. O sea, reconocen eso y ahora les van a poner un impuesto a unas utilidades que absolutamente no... contradictorio, ¿no? Absolutamente contradictorio. Todo esto, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es, a dónde vamos a llegar? A una profundización muy fuerte de la recesión. No nos olvidemos, por eso hablábamos de en qué momento llega esto, de que desde el año 2011 la tasa de crecimiento del PIB, es decir, el crecimiento económico del Ecuador, viene cayendo en picada sostenidamente. Y a final del año 2015, o en el año 2015, los 3 últimos trimestres, tuvo el Ecuador crecimiento negativo. Y como si esto fuera poco, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, antes de que ocurra el terremoto, cuando ya el Ecuador tenía un desfinanciamiento antes del terremoto de $10.000 millones, al menos $10.000 millones, ya el crecimiento del PIB proyectado por el Fondo Monetario para el año 2016, el año actual, era menos 4.7%. Y para el año 2017 es menos 4.5%. Son solamente 2 países en Latinoamérica con crecimiento económico negativo, o sea, con decrecimiento. El uno es Ecuador y el otro Venezuela. Terrible, terrible. En estas circunstancias llegan estos proyectos. En estas circunstancias se le quiere sacar lo poco que le queda a la familia ecuatoriana, la de $600, la de $500, o entre padre, madre y otros familiares, los que puedan sumar más o menos y ayuden para parar la olla con su salario. A ellos se les está afectando. Por una razón muy simple, porque todo este tipo de crecimiento en los precios se trasladan al consumidor en mayor o en menor grado. Y las empresas tampoco están en condiciones de sobrevivir. Entonces se atenta también contra la estabilidad empresarial poniéndoles un impuesto a las utilidades. Veamos cuántas empresas van a tener utilidades. O sea, si se calcula qué se podrá obtener de eso, ¿no?
De hecho, muchas empresas ya han salido porque han quebrado, hay otras que simplemente sobreviven y son muy pocas las que todavía tienen un manejo más o menos prudente, han logrado un manejo prudente. Escuchaba al presidente, Marco, el presidente de la comisión que está tratando, que es el asambleísta Virgilio Hernández, otrora un defensor de los derechos de las mayorías, ¿no es cierto? Ahora defendiendo un proyecto de ley que es tan difícil, porque yo recuerdo a él luchando justo por estas cosas, luchando en las calles. Y ahora diciendo que tienen que ser solidarios los empresarios, los que tienen más. Y claro, no todo el mundo gana lo que ellos ganan, ¿no? Mire, usted me lleva a decir algo que no había pensado decirlo. ¿Qué es lo que he observado yo aquí? A esta gente lo que le interesa es la próxima elección. Lo que les interesa es consolidarse en un nuevo gobierno. Una inmensa mayoría de los diputados que están ahí en el Congreso, los diputados gobiernistas, los asambleístas gobiernistas, deben esa posición a la popularidad del presidente Correa. Sí, no habrían llegado Sin la popularidad del presidente Correa, ellos no hubieran llegado jamás ahí. Muy pocos de ellos tienen vida propia, vida política propia. Muy pocos, poquísimos, contados con los dedos de la mano. Fue la popularidad de Correa las que los llevó ahí. Entonces ellos quieren quedarse y quieren seguir en las diferentes instancias y estamentos del gobierno. Y necesitan entonces tener un gobierno, que el gobierno pero siga. Esto rema también en contra de eso también. Claro, en la práctica es así, pero ellos no lo ven así. No ven así. Entonces que tener también un nuevo gobierno para seguirse quedando, hablando en quiteño, y para consolidarse, sin darse cuenta que lo que están haciendo es destruyendo la economía. Y además destruyendo las bases de la economía, que es lo más preocupante. No se necesita de mucho para darse cuenta que esto va en la dirección contraria. Dada la situación económica que vive el país, añádale a esto usted una cosa gravísima, que lo topamos de paso, el creciente nivel de endeudamiento público. Claro. El año pasado, el servicio de la deuda ecuatoriana se llevó 7.000 millones de dólares. Más de el 30. Año pasado, de la deuda pública interna y externa. Una cifra dramática, es decir... El presupuesto general del año 2006. Sí, del 2015. No, el 2006. El presupuesto general del Estado, de lo todo que era, el presupuesto, por supuesto. Era 7.600 millones. Pero no quiero dejar de decir algo que me parece a mí imperativo, porque hay que ubicar las cosas con responsabilidad. El Ecuador se encuentra en la situación en que se encuentra, y esto es algo insólito. Luego de que el sector público no financiero se ha despachado 280.000 millones de dólares en lo que lleva este gobierno en funciones. Es decir, desde el 1 de enero del año 2007 hasta abril del año 2016, se han gastado en el sector público no financiero 280.000 millones de dólares. Y a pesar de esa cifra monumental, sin precedentes en la economía ecuatoriana, el Ecuador no tiene un centavo en caja. No tiene ni siquiera para poder dar las jubilaciones a los 50.000 servidores que quieren jubilar. Tiene que sacar recursos de la Reserva Internacional, tiene que emitir papeles, tiene que endeudarse con los chinos a tasas de usura y en condiciones terribles para la economía ecuatoriana. Y no solamente eso, sino que tiene que multiplicar o seguir multiplicando el endeudamiento público interno y externo, luego de 280.000 millones. Y le encuentra el Ecuador financieramente indefenso frente al terremoto. Un país con un riesgo tan alto como el Ecuador. Pero tenemos carreteras. Bueno, las carreteras no nos sirven para comer. Lo que se requiere es tener carreteras, que es un elemento importante en una estructura económica. Tenemos hidroeléctricas, todavía no todas, pero están en camino, ya vienen. Sí, ahí están en camino. Lo que no hay es la plata para que la gente viva. Lo que no hay es la plata para la reconstrucción. Si aquí hubiera... hay un estudio de Cordes, que yo recomiendo leerlo, y es corto, que señala que si el gobierno hubiera solamente ahorrado en los años de mayor bonanza económica, del 2011 al 2013, esos 3 años, tendría 7.500 millones de dólares en caja. Si hubiera guardado la diferencia entre el valor presupuestado por barril de petróleo, por precio de barril de petróleo en el presupuesto y el valor efectivamente facturado, tendría 7.500 millones de dólares. Pero se gastaron hasta el último centavo. Y no solamente se gastaron hasta el último centavo, sino que le han metido 30.000 millones adicionales de deuda pública a la economía ecuatoriana. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible?
Entonces, lo que se va a encontrar en el próximo gobierno es una destrucción de la economía y eso tiene que reconstruirse. Pero eso sí puede explotar en manos de quien querrá. O sea, y ahí uno diría, votemos por Correa, porque esto no puede explotar. La otra van a ser los culpables los otros. Bueno, no? Yo creo que hay conciencia en la ciudadanía, por lo menos en una buena parte de ella, porque también se abusa de un hecho aquí, ¿no? Hablemos las cosas siempre se ganó sinceramente. unas elecciones y ya está. Claro, pero no solo eso, se abusa de un hecho triste que sucede en el Ecuador. Y es que buena parte de la población ecuatoriana, sobre todo la población pobre, porque la miseria y la pobreza va ligada al desconocimiento, a la carencia de educación, se abusa de que hay una gran cantidad de población que no puede discernir, por ejemplo, artículos que les presentan o constituciones que les presentan para que voten sobre ellas, porque no están en capacidad de hacerlo. Y hacen un discurso, y le hacen un discurso de propaganda en el que es gente vivido, que no pudo educarse. Se abusa de eso. Los populistas saben eso. Y por eso lo primero que hacen es aumentar el aparato burocrático para tener votos, para que voten por ellos. Entonces, se abusa de eso. Pero sí hay en el Ecuador mucha gente que está consciente de lo que usted está diciendo, de este nivel de destrucción de la economía ecuatoriana, nivel de destrucción al que se suma el terremoto. Porque esto sí tras de cuernos palos, ¿no? Encima de lo que ha venido pasando y de lo que pasa con la economía ecuatoriana, viene este terremoto. Y tenemos al Tungurahua y al Cotopaxi soplándonos en la nuca, ¿no? Pero además, y al fenómeno del Niño. Marco, que se supone que estábamos preparados para lo del Cotopaxi y el Tungurahua. Pruebas al canto. Exacto. Pruebas al canto, esta es la realidad. Mire, uno puede escuchar que le digan cualquier cosa, ¿no? El gobierno puede decir cualquier cosa. La realidad, la realidad de las cosas, la realidad de los hechos. ¿Usted teme que esto se demore en entender por la población? Y que haya que, y que la gente está comenzando ya a sentir los efectos de los nuevos paquetes tributarios que ya están en ejecución, ¿no? Por ejemplo, las colas. Una Coca-Cola pequeña ahora cuesta más de $1. Lo cual es una infamia en una economía que tiene un ingreso promedio de $500 mensuales. Este es un país extremadamente caro. Fíjese otra de las barbaridades que se ha hecho aquí. Más o menos entre el 33 y el 35% de lo que se importa en el Ecuador es usado en la fabricación de productos ecuatorianos, no solamente de productos, sino de la industria nacional, y afecta a las exportaciones. Como han crecido tanto los precios de los bienes importados, o de los artículos y los insumos importados por efecto de las salvaguardas de los impuestos, resulta que el producto de exportación es cada vez menos competitivo. No podemos competir porque el costo... No vamos a poder vender. ¿Cuánto cuesta un perfume en el Ecuador y cuánto cuesta en Colombia? ¿Cuánto cuesta un vehículo en el Ecuador y cuánto cuesta en Colombia? Por señalar dos ejemplos. ¿Cuánto cuesta una camisa, un par de zapatos en el Ecuador y cuánto cuesta en Colombia? Cosas simples, las cosas cuando diarias. Cuando estábamos vendiéndole ropa a Colombia. Claro. Entonces la gente se va a ahora Colombia. Van allá. Los propios funcionarios del Estado. Natural. Y se multiplica el contrabando. Entonces nos hemos vuelto menos competitivos. ¿Por qué? Porque esa política impositiva tan brutal termina afectando las exportaciones. Entonces aquí lo que se reclama y se dice es que no podemos devaluar, necesitamos una moneda para devaluar. La devaluación es el peor de los impuestos. Es lo peor que le podría pasar al Ecuador. En estas circunstancias, en estas difíciles circunstancias, se le aboca al Ecuador a una carga impositiva tan brutal y con efectos además tan perniciosos como de alguna manera hemos dicho. Marcos, se nos está terminando el tiempo y yo le quisiera pedir una reflexión. No sé si es que nos quieran escuchar desde los que están en este momento con la responsabilidad, porque gente como usted está cumpliendo con la responsabilidad de alertar, decir, oigan, esto debería tener un consenso mayor y no una imposición por mayoría que sean, ¿no es cierto? Que ciertamente, como decía el obispo Ruiz, veamos si ahora son la mayoría que este momento gozan en los votos de la Asamblea. Sin la ciudadanía serían eso. ¿Qué hacemos los ciudadanos con un paquete como este? Hay una sola cosa que se puede hacer, Gonzalo. Si la sociedad civil no dice presente, le van a meter gato por liebre. Si usted no reclama, porque los ecuatorianos tenemos la obligación de cumplir nuestras obligaciones, pero también de exigir que se respeten nuestros derechos. Aquí esto es en doble vía. Obligaciones sí, pero derechos también. Y si la sociedad civil no dice presente y reclama y se organiza para que el gobierno no implemente este tipo de medidas,
Para que se rectifiquen, por la presión ciudadana, las cosas se tienen que rectificar. Seguirán habiendo proyectos y paquetes de ley impositivos como estos, que además tan perjudiciales, que están destruyendo las bases de estructura de la economía, ¿no? Esto es evidente. Entonces, es la sociedad civil la que tiene que organizarse y la que tiene que decir presente. Si no se hace eso, que la gente no se queje. Una pregunta que se me fue, lamentablemente el tiempo es, ¿usted comparte esta idea de vender algunas de las empresas que incluso están prohibidas por la Constitución? ¿Cree usted que ese es un camino? No, porque no es el momento apropiado. No, se va a vender a precio de gallina flaca. ¿Por qué? Porque el Ecuador está en crisis, ¿no? Claro. Es como el necesitado que va a vender el terno porque no le queda más, ¿no? Va a vender los muebles de la casa y saben que está necesitado y le ofrecen simplemente un precio muy bajo. Pero sí hay cosas que hay que vender. Por ejemplo, las empresas incautadas que ofrecieron venderlas a los 6 meses, el Banco del Pacífico, el Telégrafo y algunas de estas empresas que están en poder del Estado, los medios de comunicación. El tiempo. Claro, por eso, esas son las cosas que hay que vender. Esas son las cosas que hay que vender. Hay cosas que hay que vender. O por lo menos iniciar el proceso. Claro, iniciar el proceso de venta, por lo menos. Terminaron siendo privatizadores. Hicieron todo lo contrario, pero no solamente en esto han hecho todo lo contrario. Usted se acordará que aquí se juró por Dios y por la patria que la declaración patrimonial nunca de los nunca iba a servir para poner impuestos. Claro. Ahí está la realidad. Era para eso. Y estamos viendo que se está poniendo un impuesto ahora. Y este será el primero. Por eso es que, infortunadamente, tenemos que concluir que solo el pueblo salva al pueblo. Y que si la gente no se organiza, si la gente no dice presente y reclama constitucionalmente y con la ley en la mano sus derechos al gobierno, le ultrajan, le abusan y el gobierno hace lo que le da la gana, que es la tónica de todos los gobiernos populistas. Este ha sido un diálogo franco, abierto con Marco Flores. Esperamos que ustedes puedan también escuchar, discernir lo que aquí hemos conversado. Yo diría ponerle más asunto, como se decía, en nuestra tierra al tema. Creo que es obligación de todos los ciudadanos hacer lo que ha hecho esta parte de la tarde Marco, y lo podrán ver nuevamente ya y estará colgado en el YouTube a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos, Marco. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Democracia por las libertades.